Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar del proceso de restitución internacional de niños y niñas. Este proceso se origina porque se ha quebrantado el derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, y precisamente busca el restablecimiento de este derecho. En el plano nacional colombiano encontramos que está regulado por la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, modificado por la Ley 1878 del 2018. Y a nivel internacional encontramos el Convenio de La Haya y la Convención Interamericana para la Restitución Internacional de Menores. Es muy importante considerar que este procedimiento fomenta la cooperación judicial, porque debe confiarse en el sistema judicial de otros países, así como otros países confían en el sistema judicial de Colombia para garantizar la restitución de un niño o niña. ¿Cuándo ocurre o cuándo damos inicio a un proceso de restitución internacional de niños y niñas? Pueden ocurrir dos supuestos. El primer supuesto es que un padre, un tutor o un guardador traslada a un niño sin el permiso, es decir, hace un traslado de forma ilegal del niño a un país diferente al de su residencia habitual. Es decir, quien debía otorgar el permiso no lo hizo y aún así yo lo traslado a otro país. Y la otra situación es que se puede retener sin justificación al niño y no se le permite más bien el retorno a su país de residencia habitual por parte de uno de sus padres o su tutor o su guardador. Es decir, que de un lado se traslada ilegalmente al niño o del otro lado se retiene sin justificación a una retención ilegal del niño, en los dos casos en un país diferente al de su residencia habitual. Con ello, se estaría vulnerando, no solo, como ya se dijo, el derecho del niño a tener una familia, a no ser separado de ella, sino también el derecho del padre o el tutor o el guardador a la visita o a la custodia del niño. ¿Por qué? Porque se rompe el vínculo del niño con su familia, con sus amigos y en general con todo su entorno social, cultural, porque en su país de residencia habitual obviamente el niño tiene todas sus redes de apoyo. Para analizar estos procesos debemos tener en cuenta que en la actualidad los niños ya no se consideran como una propiedad de los padres. Por lo tanto, ni los padres, ni los tutores, ni los guardadores legales pueden arbitrariamente decidir sobre el traslado de los niños de un lugar diferente al de su residencia habitual. ¿Y esto por qué? Porque se vulnera ese derecho de los niños a tener una familia y a construir relaciones familiares estables y personales. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de restitución internacional de niños, buscamos es el bienestar emocional, social, cultural, psicológico del niño. Y asimismo garantizar de que el niño participe en la toma de estas decisiones y que no sea decidido unilateralmente por uno de los padres, por un tutor o por un guardador. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para este proceso? Primero eso, que los niños no son propiedad de sus padres, ni son propiedades de un tutor, ni son propiedad de un guardador. Es decir, en general, los niños no son propiedad de los adultos. En segundo lugar, no debemos tener en cuenta para la decisión de la restitución internacional de los niños los sesgos hacia un determinado país. En tercer lugar, se deben cumplir los tratados y convenciones internacionales que los diferentes países han suscrito para la sustracción internacional de menores. También, en cuarto lugar, debemos superar esos estereotipos de género estableciendo que el niño se encuentra mejor con un padre en razón de su sexo que con el otro. Hoy en día, las parejas constituidas por personas de diferentes nacionalidades deben tener en cuenta, incluso desde el inicio de sus relaciones, qué puede ocurrir en caso de una eventual separación y especialmente tomar las mejores decisiones para sus hijos, porque primero está el derecho del niño a tener una familia, a no ser separado de ella, que del padre a determinar arbitrariamente dónde quiere vivir. Es decir, que un padre o una madre no pueden tomar esa decisión de forma arbitraria y deben considerar el interés superior del niño, niña o adolescente. Hoy en día es muy importante tener en cuenta que también se confía en el sistema judicial de otro país, porque en el país de residencia habitual del niño es donde se conoce a los padres, se conoce cómo fue o cómo es su relación de pareja. También se tiene en cuenta cómo es el niño en su entorno, es decir, el niño en su colegio, el niño con sus amigos del barrio. En un país diferente al país de su residencia habitual, pues solamente existirán testigos de oídas o pruebas de carácter documental. ¿Por qué? Porque quienes conocen de primera mano
¿Cómo se daba el niño? ¿Cuál es la relación con su familia? Es el país de residencia habitual. Por lo tanto, en estos procesos se privilegia la jurisdicción de origen de los niños. No por capricho, sino porque, como se está diciendo, los jueces del país de origen del niño pueden dar una mejor apreciación de la relación paterno-filial y de la relación del niño con su entorno, con sus redes de apoyo. Estos procedimientos deben ser muy rápidos. ¿Y por qué? Para que no se sigan afectando los derechos del niño. Entre más pase el tiempo, la vulneración será mayor. Y puede que el niño se encuentre desescolarizado o tenga problemas para la garantía de su derecho a la salud, por ejemplo. También es importante considerar de que en estos procesos no se discute cuál es el país más apto o más adecuado para vivir, el que ofrece una mejor calidad de vida, sino cuál es el país de residencia habitual del niño y donde tiene en principio su red de apoyo, el lugar donde el niño ha construido todas sus relaciones. Por eso es que si se está discutiendo, por ejemplo, una custodia, pues se debe hacer en el país de residencia habitual y no a través del proceso de restitución internacional. Entonces debemos tener claro qué no se discute en una restitución internacional. Primero, no se discuten problemas de custodia. Como se dijo, este proceso es para que el niño retorne a su país de residencia habitual. Tampoco se discute la separación de los padres o los problemas de comunicación que existen entre ellos, o por ejemplo, una violencia intrafamiliar. Esto se discute en el país de residencia habitual. Tampoco se discute en principio con quién quiere vivir el niño o dónde quiere estar, porque lo que se busca aquí es verificar que dada la desvinculación forzosa del niño de su país de residencia habitual, debe retornar a él para que en ese país de residencia habitual se determine si se podrá ir a otro país con la autorización de su padre o el juez, pero que no sea arbitrario este traslado o esta retención. También es importante determinar que en estos procesos no importa si el padre que solicita la restitución solamente tiene derecho de visitas, es decir, que el padre que solicita la restitución no tiene la custodia. Aquí lo que se discute es que el niño ha sido trasladado forzosamente o retenido de forma arbitraria y a él se le está vulnerando su derecho no solo a tener una relación familiar, sino a tener una relación con su entorno y a que se protejan sus redes de apoyo. Tampoco se debate en principio con qué niño está mejor, ni se debate cuál es el país que tiene mayores garantías por la nacionalidad del niño. Es decir, que el niño puede tener múltiples nacionalidades y la discusión no es que el niño se encuentre en un país donde tenga la nacionalidad, sino que el niño, obviamente, y reitero, ha sido trasladado o retenido de forma ilegal en un país diferente al de su residencia habitual. Colombia tiene suscrito el Convenio de La Haya desde el 25 de octubre de 1980. Está vigente este convenio y en Colombia es la Ley 173 de 1994. En este convenio se regula el regreso inmediato del niño a su país de origen y asimismo a garantizar la relación con uno de sus padres, el padre que precisamente ha perdido el derecho de visitas o ha perdido la custodia porque el otro lo ha trasladado o lo ha retenido ilícitamente en un país diferente a su país de origen. Aplica para todos los niños con una edad menor a 16. ¿Y por qué en una edad menor a 16? Porque en una edad igual o superior a los 16 años se considera que el niño ya ha adquirido la capacidad progresiva suficiente para determinar en qué país quiere residir y con qué padre quiere residir. Entonces, es importante tener en cuenta que después de los 16 años el niño debe ser oído y su consideración es primordial para la decisión en un proceso de restablecimiento o restitución internacional de niños y niñas. Ahora, se considera que es ilícito el no regreso del niño cuando se ha vulnerado el derecho de guarda o de custodia dependiendo del país y como se denomine. En Colombia hablamos de la custodia como ese cuidado habitual y permanente del niño, o cuando se ha vulnerado el derecho de visitas, no solamente la custodia, es decir, que también se está impidiendo al otro padre compartir con el niño en un entorno diferente al de su residencia habitual. No estamos hablando del país, sino que el niño obviamente no puede ejercer el derecho de visitas con su otro padre porque ha sido trasladado o ha sido retenido ilícitamente en un país diferente al de su residencia habitual. Por lo tanto, el otro padre no puede ir a visitarlo con facilidad. Entonces se considera ilícito el no regreso de los niños
o porque se ha violado el derecho de guarda o custodia o porque se ha violado el derecho de visitas. Entonces estamos considerando que el Convenio de la Haya, que en Colombia, les reitero, es la Ley 173 de 1994, contiene un concepto amplio de custodia. No se está hablando solamente de ese derecho individual, ese derecho del niño, sino también en conjunto del derecho de los padres, de los tutores o los guardadores, de conformidad con la ley de residencia habitual de los niños, es decir, aquellos países suscriptores del Convenio de la Haya y ya veremos de la Convención Interamericana pueden hacer uso de esta herramienta para evitar que se sigan violando los derechos de los niños. La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores en Colombia ha sido adoptada por Ley 880 de 2004. También es aplicable a menores de 16 años, porque como se dijo, los niños en una edad igual o superior a los 16 ya pueden decidir en qué país pueden residir. En Colombia se ha dicho, incluso en diferentes sentencias de la Corte Constitucional, que negar la restitución de los niños debe ser la última ratio, es decir, que no se puede estimular que un niño en Colombia quede retenido ilegalmente o se impida el retorno a su país de residencia habitual. Tampoco se puede auspiciar el traslado ilegal que ha ocurrido de un niño que residía habitualmente en otro país en Colombia. Es decir que, nuevamente, negar una restitución internacional debe ser la última razón. No debemos estimular ese tipo de procedimientos. Lastimosamente, algunas de las prácticas que pueden verse en este tipo de procesos es que se van por otras discusiones como la custodia, como la violencia intrafamiliar, como una forma de detener el proceso de restitución internacional. Pero como les digo, esto no debe auspiciarse. ¿Cómo opera el procedimiento de restitución? Lo primero es que cada país tiene una autoridad central que es la autoridad que se encarga de la vigilancia o cumplimiento del proceso. En Colombia es la Subdirección de Adopciones, la División de Restitución Internacional. En otros países hay autoridades centrales que se encargan de cumplir el convenio. Entonces es muy importante verificar en cada país cuál es esta autoridad central. Esta autoridad central, una vez recibe la denuncia, trata de localizar y buscar al niño. Y busca el regreso amigable del niño. La idea no es que las autoridades judiciales deban intervenir para que el niño sea trasladado a su país de origen, sino que el padre o madre que lo está reteniendo o lo trasladado de forma ilegal, pues retorne amigablemente al niño y en el país de residencia habitual se pueda discutir la custodia e incluso se puede discutir un permiso permanente de salida del niño para que no ocurran estas situaciones y se pueda garantizar un derecho a las visitas del otro padre que se queda en ese país y se fije entonces un domicilio diferente para el niño. Es importante entender que este proceso no busca que se lleve a cabo a través de una autoridad judicial, sino que se puede terminar rápidamente por vía administrativa. Y finalmente, si tiene que intervenir la autoridad judicial, pues debe ordenar la restitución del niño. Excepcionalmente se escucha al niño, pero se escucha más para indagar sobre una razón fuerte del niño para no regresar. Pero si realmente es uno de los padres quien ha coaccionado al niño o quien ha trasladado o retenido al niño de forma ilegal sin una razón fuerte para no regresar, pues la decisión debe ser la restitución. Es importante precisar que en Colombia tanto el Convenio de la Haya como la Convención Interamericana permiten acudir directamente ante el juez, pero se prefiere la fase administrativa, es decir, que se agote primero el trámite para que se llegue a un acuerdo amistoso de restitución del niño y no se tenga que acudir a la autoridad judicial para que ordene específicamente la restitución. El artículo 119 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, establece que el término para fallar una restitución internacional es de 2 meses. Es relativamente rápido, pero como les digo, puede surgir que se pongan trabas porque se generen discusiones que nada tienen que ver con el proceso. Lo importante es no permitir que estas discusiones sean la central en este tipo de procedimientos, sino discutir la rapidez con la que debe darse la restitución del niño para evitar que se continúen vulnerando sus derechos. Como vemos, este proceso puede tener 2 fases, una administrativa y una judicial. La administrativa inicialmente la adelanta la Subdirección de Adopciones, el Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o Restitución Internacional de Niños, como lo mencioné en una ocasión anterior. Este grupo analiza las solicitudes y coordina todas las acciones para que se dé la aplicación del convenio y por lo tanto se dé la restitución.
También realiza el seguimiento de los casos y presta asesoría a todas las autoridades, tanto nacionales como internacionales, que busquen conocer cuál es la mejor forma de realizar el procedimiento. Pueden darse dos situaciones. Una, que Colombia obre como país requirente porque el niño ha sido sustraído de Colombia, es decir, haya sido llevado a otro país, no sé, Perú, Argentina, Ecuador, o que Colombia sea el país requerido. ¿Y por qué puede ser Colombia el país requerido? Porque un niño haya sido traído a Colombia de forma ilegal o esté siendo retenido de forma ilegal y el país de residencia habitual del niño, por ejemplo, sea España, sea Chile, sea Ecuador, y precisamente se está requiriendo a las autoridades colombianas para que el niño retorne. En cualquiera de los casos, nosotros en Colombia tenemos un aplicativo que puede ser consultado vía online. Allí se recibe la solicitud, se diligencian unos documentos, pero también puede realizarse directamente en los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este trámite es un trámite hasta procesal, realmente es muy rápido, pero obviamente pueden ocurrir estrategias de litigio que traten de dilatar este procedimiento y irnos por otras discusiones. Reitero, y qué pena que sea un poco incisiva en este tema, es importante no permitir que se den discusiones como custodia o que se den discusiones de peleas o conflictos familiares. Lo importante es pensar en el niño y no en los derechos de los padres que arbitrariamente quieren decidir por el niño, o los tutores o los guardadores, según sea el caso. Es importante entender que existen excepciones a la restitución internacional y estas excepciones se dan cuando el menor o los padres o el padre que retiene ilegalmente al niño mejor logra probar que el niño se va a encontrar en una situación de peligro, bien sea físico, bien sea psicológico, bien sea emocional, si se le obliga a retornar a su país de residencia habitual. Y asimismo es importante determinar que también puede considerarse que el niño, en una edad igual o superior a los 16 años, ya tiene la edad suficiente para decidir si quiere regresar o no. Si no se logra demostrar una razón, digamos, que impide que el niño retorne a su país porque va a ser gravosa esa situación de retorno, pues se debe ordenar la restitución porque, como se ha dicho, debe ser la última ratio. También es muy importante considerar que los niños no son un objeto que los padres pueden disponer libremente y que los niños tienen derecho a tener unos vínculos con cada uno de sus padres, con independencia de que vivan con él o no. Y también reflexionar acerca de las relaciones que hoy en día se dan entre personas de diferentes nacionalidades, porque en estas relaciones debe considerarse especialmente qué pasará en el caso de que estas partes se separen, porque normalmente no considerarlo es lo que lleva a discusiones sobre en qué país deben residir los niños. En Colombia se puede realizar el proceso para que el niño salga permanentemente del país, pero para este proceso debe mostrarse que no se vulnerará el derecho de visitas, que el niño permanecerá en contacto constante con el padre que se queda en Colombia. Y también es muy importante entender que ese cambio de domicilio puede mejorar la situación del niño, pero no debe ser arbitrario ni tampoco debe ser ese traslado ilegal. Se puede realizar el proceso, se puede definir de mutuo acuerdo que el niño cambie de domicilio, pero sin que se transgreda el derecho, sin que se mienta. Puede ser un proceso largo, este permiso de salida permanente del país del niño, pero es un proceso que sí garantiza sus derechos y también que garantiza que el padre, quien no tiene la custodia del niño, pueda seguir con su régimen de visitas, obviamente con la consideración de esas nuevas situaciones que se pueden generar. También se ha dicho que el permiso de salida del país de un niño, por ejemplo, no es necesario, y esto lo estipula la Ley 1878 del 2018, cuando se logra demostrar que el niño ya tiene una residencia habitual en otro país, es decir, que no tiene cada vez que el niño entre o salga de Colombia presentar ese permiso de salida, si conforme a la Ley 1878 se prueba que el niño ya tiene un domicilio en otro país. Por lo tanto, pues evita trámites engorrosos y la ley permite que se desarrolle, digamos, un procedimiento más ágil ante Migración Colombia y no se tenga cada vez que ir a una notaría si el niño quiere retornar a su país de residencia habitual en caso de que no sea Colombia precisamente. También es muy importante considerar que los derechos de los niños priman sobre los derechos de sus padres y aquí el juez tendrá que ponderar y equilibrar estas situaciones para la garantía del interés superior del niño.
Espero que este video haya sido de ayuda para quienes quieren un poco conocer más acerca del proceso de restitución internacional de los niños. Asimismo, los invito a que se suscriban al canal y a que nos dejen sus comentarios. Hasta pronto.